¿Qué pasaría si te dijera que la mayoría de las personas revelan quiénes son mucho antes de abrir la boca? Imagina poder detectar inseguridades, deseos ocultos, intenciones reales y fortalezas internas en cuestión de segundos. Mientras otros escuchan palabras, tú comenzarías a leer comportamientos. Friedrich Nietzsche creía que la naturaleza humana está llena de señales invisibles que pocos observan. Hoy descubrirás 18 verdades psicológicas inspiradas en sus ideas, capaces de transformar la manera en que entiendes a los demás. Porque quien comprende a las personas no solo evita engaños, también adquiere una ventaja extraordinaria en cada conversación, relación y decisión. Desde el momento en que conocemos a una persona, comenzamos a construir una imagen de quién es realmente. Sin embargo, una de las observaciones más profundas inspiradas en el pensamiento de Nietzsche es que los seres humanos rara vez muestran su verdadera naturaleza de manera inmediata. La mayoría de las personas vive detrás de una máscara cuidadosamente construida, una identidad diseñada para obtener aceptación, respeto, admiración o protección. Estas máscaras no siempre son falsas en el sentido absoluto de la palabra, más bien son versiones seleccionadas de nosotros mismos, fragmentos que decidimos mostrar al mundo mientras ocultamos aquello que consideramos vulnerable, incómodo o peligroso. Piensa en cuántas veces has conocido a alguien que parecía extremadamente seguro de sí mismo. Habla con confianza, presume de sus logros, intenta dominar las conversaciones y proyecta una imagen de superioridad. A primera vista, podrías asumir que estás frente a una persona fuerte e inquebrantable. Sin embargo, si observas con atención, descubrirás que muchas veces la necesidad constante de demostrar fortaleza nace precisamente del miedo a parecer débil. Quien está verdaderamente seguro de sí mismo no necesita recordárselo al mundo cada 5 minutos. La confianza genuina es silenciosa. La inseguridad, en cambio, suele ser ruidosa. Nietzsche comprendía que los seres humanos son expertos en la compensación psicológica. Cuando sentimos que algo nos falta, intentamos equilibrar esa sensación proyectando la imagen contraria. Una persona que teme ser ignorada puede buscar desesperadamente atención. Alguien que se siente insignificante puede intentar parecer superior a todos. Quien duda constantemente de su valor puede obsesionarse con demostrar su éxito. La máscara se convierte entonces en una defensa contra un miedo interno. Por eso, cuando observes a alguien, no te limites a mirar lo que muestra. Pregúntate qué necesidad podría estar intentando satisfacer. Cuando una persona presume constantemente de su riqueza, quizás no esté tratando de convencer a los demás de que tiene dinero. Tal vez esté intentando convencerse a sí misma de que vale algo gracias a ese dinero. Cuando alguien busca aprobación en cada decisión, quizá no esté pidiendo opiniones, quizá esté buscando validación emocional porque teme equivocarse o ser rechazado. Una de las verdades más importantes sobre la naturaleza humana es que aquello que las personas exhiben con más intensidad suele revelar aquello que más les preocupa. Esto no significa que todos los individuos exitosos sean inseguros o que toda persona confiada esté fingiendo. Significa simplemente que debemos mirar más allá de la superficie. Las apariencias rara vez cuentan toda la historia. Otro aspecto fascinante es la forma en que las personas reaccionan cuando sienten que su imagen está siendo amenazada. Imagina a alguien que se considera extremadamente inteligente. Si recibe una crítica sobre su razonamiento, puede reaccionar con una intensidad desproporcionada. No porque la crítica sea devastadora, sino porque toca una parte fundamental de la identidad que ha construido. Las emociones fuertes suelen señalar puntos sensibles. Cuando descubres qué provoca una reacción emocional exagerada, comienzas a comprender qué aspectos de sí misma intenta proteger una persona. Las máscaras también aparecen en forma de virtudes exageradas. Algunas personas necesitan ser vistas como generosas, nobles o moralmente superiores. Hablan constantemente de sus buenas acciones y buscan reconocimiento por cada gesto amable. Pero la verdadera bondad rara vez necesita publicidad. Quien actúa correctamente por convicción suele sentirse cómodo permaneciendo en silencio. Cuando la necesidad de reconocimiento se vuelve excesiva, puede indicar que la acción no se realiza únicamente por altruismo, sino también por el deseo de aprobación.
Observa cómo algunas personas transforman cada conversación en una oportunidad para hablar de sí mismas. Cada tema termina regresando a sus experiencias, sus problemas o sus logros. Esto no siempre nace del egoísmo consciente. Muchas veces refleja una profunda necesidad de sentirse vistas. Tal vez durante años sintieron que nadie las escuchaba. Tal vez aprendieron que solo reciben atención cuando ocupan el centro del escenario. Una vez más, la conducta visible es solo la superficie de una necesidad más profunda. Nietzsche consideraba que la mayoría de los conflictos humanos tienen raíces psicológicas mucho más complejas de lo que parecen. Una discusión rara vez trata únicamente del tema que aparece en la superficie. Dos personas pueden discutir por dinero, trabajo o decisiones cotidianas, pero debajo de esas diferencias pueden esconderse necesidades emocionales relacionadas con el respeto, la validación, el control o el reconocimiento. Cuando aprendes a mirar más allá de las palabras, comienzas a descubrir las verdaderas fuerzas que impulsan el comportamiento humano. También resulta revelador observar aquello que una persona critica constantemente en los demás. Existe una tendencia psicológica a reaccionar con fuerza frente a características que nos incomodan porque nos recuerdan aspectos propios que no hemos resuelto. La persona que condena obsesivamente la arrogancia puede estar luchando con su propio orgullo. Quien critica constantemente la debilidad ajena puede estar aterrorizado por la posibilidad de parecer débil. No siempre ocurre así, pero sucede con una frecuencia sorprendente. Por esta razón, las críticas más intensas suelen contener información valiosa sobre quien las emite. Cuando alguien expresa una opinión extremadamente emocional sobre otra persona, vale la pena preguntarse qué experiencia personal está influyendo en esa reacción. A menudo, las emociones nos dicen más sobre el observador que sobre el objeto observado. Las máscaras sociales también se manifiestan a través de la conformidad. Muchas personas adoptan opiniones, estilos de vida o comportamientos porque desean pertenecer a un grupo. Temen el rechazo más de lo que valoran la autenticidad. Por ello, ajustan su personalidad dependiendo del entorno en el que se encuentran. Hablan de una forma con ciertos amigos y de otra completamente distinta con personas diferentes. No necesariamente están siendo deshonestas, simplemente están respondiendo a una necesidad humana profunda, la necesidad de aceptación. Sin embargo, cuanto más depende una persona de la aprobación externa, más difícil le resulta descubrir quién es realmente. Vive interpretando papeles para satisfacer expectativas ajenas. Con el tiempo, incluso puede olvidar dónde termina la máscara y dónde comienza su verdadera identidad. Una señal poderosa para leer a alguien es observar cómo actúa cuando no tiene nada que ganar. Muchas personas son encantadoras cuando buscan una oportunidad, una ventaja o una recompensa. Pero el carácter auténtico aparece cuando desaparecen los incentivos. Cómo trata a quienes no pueden ayudarle. Cómo responde cuando nadie está observando. Mantiene los mismos principios cuando no obtiene reconocimiento por ellos. Estas preguntas revelan mucho más que cualquier discurso. Las personas también muestran su verdadera naturaleza en momentos de frustración. Mientras todo marcha bien, es relativamente fácil parecer amable, paciente y comprensivo. Pero cuando aparecen obstáculos, decepciones o contratiempos, las máscaras comienzan a resquebrajarse. El estrés tiene una extraña capacidad para exponer aspectos ocultos del carácter. Por eso, observar cómo alguien maneja la adversidad puede ofrecer información mucho más valiosa que observarlo durante periodos de comodidad. Nietzsche entendía que el ser humano está lleno de contradicciones. Podemos desear una cosa y actuar de manera opuesta. Podemos defender ciertos valores mientras ignoramos esos mismos principios en nuestra conducta diaria. Esta contradicción no necesariamente nos convierte en hipócritas, simplemente refleja la complejidad de nuestra naturaleza. Todos tenemos ideales que aspiramos a alcanzar y limitaciones que dificultan vivir de acuerdo con ellos. Por eso, cuando intentas comprender a alguien, no busques perfección ni coherencia absoluta, busca patrones. Las acciones aisladas pueden engañar. Los patrones repetidos revelan la verdad. Una persona puede mentir una vez por miedo o presión, pero si la deshonestidad aparece constantemente, estamos viendo un rasgo más profundo. Alguien puede mostrar generosidad en una ocasión particular,
pero si ayuda a los demás repetidamente sin esperar recompensas, estamos observando una característica auténtica. Otro elemento importante es la relación entre el orgullo y la vulnerabilidad. Muchas personas construyen enormes murallas emocionales porque han sido heridas en el pasado. Aprenden a ocultar sentimientos, a evitar la cercanía emocional o a mostrarse indiferentes. Desde fuera pueden parecer frías o arrogantes. Sin embargo, detrás de esa apariencia puede existir una historia de decepciones, rechazos o traiciones. La máscara no siempre busca impresionar, a veces busca proteger. Comprender esto nos permite leer a las personas con más profundidad y menos juicio. En lugar de reaccionar únicamente ante la conducta visible, comenzamos a preguntarnos qué experiencias podrían haber contribuido a crearla. No se trata de justificar comportamientos negativos, sino de entender que las acciones humanas suelen tener raíces invisibles. Una de las observaciones más útiles es prestar atención a la diferencia entre lo que las personas dicen valorar y aquello a lo que realmente dedican tiempo, energía y atención. Muchos afirman que la familia es lo más importante, pero rara vez pasan tiempo con ella. Otros hablan constantemente de honestidad mientras manipulan situaciones para obtener ventajas. Las palabras describen aspiraciones, las acciones revelan prioridades. Por eso, si quieres comprender a alguien, escucha lo que dice, pero observa lo que hace repetidamente. Observa dónde invierte su tiempo. Observa qué decisiones toma cuando enfrenta opciones difíciles. Observa aquello por lo que está dispuesto a sacrificar comodidad o seguridad. Allí encontrarás información mucho más confiable sobre sus verdaderos valores. Las máscaras humanas no son necesariamente algo negativo. De hecho, todos utilizamos ciertas máscaras sociales. Adaptamos nuestro comportamiento dependiendo del contexto. Mostramos diferentes aspectos de nuestra personalidad en el trabajo, con amigos o con familiares. El problema surge cuando la máscara se convierte en una prisión y la persona pierde contacto con su identidad auténtica. Las personas más difíciles de engañar son aquellas que han aprendido a observar sin apresurarse a juzgar. No se dejan impresionar fácilmente por apariencias espectaculares ni por discursos elaborados. Comprenden que la verdadera naturaleza humana se revela lentamente, a través de detalles pequeños y repetidos. Saben que la imagen pública y la realidad privada pueden ser muy diferentes. Cuando desarrollas esta capacidad de observación, comienzas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Descubres inseguridades detrás de la arrogancia, necesidades de aceptación detrás de ciertas conductas y deseos ocultos detrás de muchas decisiones. No porque poseas poderes especiales, sino porque has aprendido a mirar más allá de la superficie. Y quizás esa sea una de las lecciones más valiosas inspiradas en las ideas de Nietzsche. Las personas siempre están comunicando algo sobre sí mismas, incluso cuando intentan ocultarlo. Cada reacción emocional, cada necesidad de aprobación, cada crítica excesiva y cada esfuerzo por proyectar una determinada imagen contienen pistas sobre quiénes son realmente. El desafío no consiste en escuchar más palabras. El desafío consiste en observar con mayor profundidad. Porque detrás de cada máscara existe una historia, detrás de cada comportamiento existe una necesidad, y detrás de cada apariencia existe una verdad esperando ser descubierta. Las personas suelen creer que conocen a los demás por lo que escuchan. Confían en las palabras, en las promesas, en las explicaciones y en las historias que alguien cuenta sobre sí mismo. Sin embargo, una de las observaciones más profundas sobre la naturaleza humana es que las verdades más importantes rara vez aparecen en el discurso. Lo que realmente define a una persona suele encontrarse en aquello que no dice, en los espacios vacíos entre sus frases, en sus silencios, en sus reacciones espontáneas y en las pequeñas acciones que ejecuta cuando cree que nadie está prestando atención. La mayoría de los individuos dedica una enorme cantidad de energía a controlar lo que comunica verbalmente. Piensan cuidadosamente qué decir, cómo decirlo y qué imagen desean proyectar. Saben que las palabras tienen poder. Saben que una conversación puede abrir puertas o cerrarlas. Por eso construyen respuestas, justifican decisiones y elaboran narrativas que los muestran bajo una luz favorable. Pero mientras las palabras pueden ser seleccionadas y editadas, muchos otros aspectos del comportamiento humano resultan mucho más difíciles de controlar.
Cuando una persona habla, te muestra quién quiere que creas que es. Cuando actúa, te muestra quién es con mucha más precisión. Esta diferencia parece simple, pero tiene consecuencias enormes. Piensa en cuántas veces has escuchado a alguien describirse como amable, humilde, honesto o trabajador. Es fácil afirmar estas cualidades. Las palabras no tienen costo. Lo difícil es demostrar consistentemente esos rasgos mediante acciones. Por eso, quienes aprenden a leer a las personas desarrollan el hábito de prestar menos atención a las declaraciones y más atención a los comportamientos repetidos. Una persona puede afirmar que respeta a los demás. Sin embargo, la verdadera pregunta es cómo trata a quienes considera inferiores en estatus. Puede decir que valora la honestidad, pero la observación importante es cómo actúa cuando una mentira le resultaría conveniente. Puede hablar durante horas sobre lealtad, pero el momento decisivo llega cuando mantener esa lealtad implica algún sacrificio personal. La realidad es que las acciones poseen una sinceridad que las palabras rara vez alcanzan. Uno de los lugares donde más fácilmente se revela la verdadera personalidad es en los silencios. Muchas personas se sienten incómodas con ellos porque los silencios eliminan parte del control que tenemos sobre la impresión que causamos. Cuando una conversación se detiene por unos segundos, comienzan a aparecer señales que normalmente permanecen ocultas. Algunos individuos sienten ansiedad inmediata, otros intentan llenar el vacío hablando sin parar. Algunos observan cuidadosamente, otros parecen incapaces de permanecer tranquilos. Los silencios tienen una extraña capacidad para revelar el nivel de seguridad emocional de una persona. Quien necesita atención constante suele apresurarse a llenar cualquier espacio vacío. Quien se siente cómodo consigo mismo generalmente no teme esos momentos. No siente la necesidad de demostrar continuamente su valor mediante palabras. Observar cómo alguien maneja el silencio puede decirte más sobre su estado interior que una larga conversación. También es importante prestar atención a lo que las personas evitan mencionar. A veces, aquello que no aparece en una conversación resulta más revelador que todo lo que sí se dice. Hay temas que generan incomodidad, recuerdos que se esquivan cuidadosamente y preguntas que reciben respuestas vagas o evasivas. No siempre existe algo oscuro detrás de estas omisiones, pero frecuentemente señalan áreas emocionalmente significativas. Cuando una persona cambia de tema cada vez que surge cierto asunto, está comunicando algo. Cuando responde con excesiva defensividad ante una pregunta sencilla, también está comunicando algo. Incluso cuando alguien guarda silencio, sigue enviando información. Los seres humanos son expertos en hablar para ocultar y expertos en callar para proteger. Nietzsche comprendía que la naturaleza humana se revela mucho más claramente en los detalles cotidianos que en los grandes discursos. Esto ocurre porque las personas suelen prepararse para los momentos importantes. Antes de una entrevista, una presentación o una conversación relevante, muchos individuos piensan cuidadosamente cómo desean ser percibidos, pero en la rutina diaria bajan la guardia. Allí es donde aparecen los patrones auténticos. Por ejemplo, observa cómo una persona trata a quienes no pueden ofrecerle ningún beneficio. Esta es una de las pruebas más fiables del carácter. Es relativamente fácil ser amable con alguien poderoso, atractivo o influyente. También es sencillo mostrar cortesía cuando existe una recompensa potencial. Pero la verdadera naturaleza emerge cuando desaparece cualquier incentivo. Cómo trata a un camarero, a un empleado, a un desconocido o a alguien que no puede mejorar su situación. Esa conducta suele revelar mucho más que cualquier declaración sobre valores y principios. Muchas personas poseen dos personalidades sociales diferentes. Una aparece frente a quienes consideran importantes, la otra surge frente a quienes consideran irrelevantes. Quien observa con atención nota rápidamente esa diferencia. La capacidad para leer a las personas también depende de entender que las emociones espontáneas son difíciles de falsificar. Aunque alguien controle sus palabras, resulta mucho más complicado controlar sus reacciones inmediatas. Una expresión fugaz de desprecio, una sonrisa involuntaria, una mirada de incomodidad o un cambio repentino en el tono de voz pueden ofrecer pistas valiosas. Estas señales son especialmente útiles porque aparecen antes de que la mente tenga tiempo de construir una respuesta estratégica. Cuando una persona recibe una noticia inesperada,
Durante unos segundos suele mostrar una reacción auténtica. Después llega la interpretación consciente y comienza el proceso de ajuste social. Pero ese primer instante muchas veces contiene información muy valiosa. Por supuesto, ninguna señal aislada debe interpretarse como una prueba definitiva. Leer a las personas no consiste en sacar conclusiones precipitadas. Consiste en observar patrones consistentes. Un gesto puede ser accidental. Una reacción puede depender del contexto. Sin embargo, cuando múltiples señales apuntan en la misma dirección, comienza a aparecer una imagen mucho más clara. Otra verdad fundamental es que las personas revelan sus prioridades a través de aquello a lo que dedican atención. La atención es uno de los recursos más valiosos que posee un ser humano. Todos tenemos tiempo limitado, energía limitada y capacidad mental limitada. Por eso, aquello que recibe atención constante suele reflejar lo que realmente importa. Algunas personas afirman valorar la tranquilidad, pero pasan la mayor parte de su tiempo rodeadas de drama. Otras aseguran que desean crecimiento personal, pero nunca invierten esfuerzo en aprender o mejorar. Algunas hablan de relaciones profundas mientras dedican toda su energía a impresionar a desconocidos. La atención rara vez miente. Si deseas comprender a alguien, observa qué temas ocupan sus pensamientos de forma repetida. Observa de qué habla cuando nadie le impone un tema. Observa qué busca, qué consume, qué persigue y qué protege. Las respuestas suelen encontrarse allí. También existe una enorme diferencia entre comportamiento público y comportamiento privado. Muchas personas construyen cuidadosamente una imagen para los demás. Desean ser vistas de determinada manera y trabajan activamente para mantener esa percepción. Sin embargo, la verdadera personalidad suele manifestarse cuando desaparece la audiencia. La razón es sencilla. Gran parte del comportamiento social está influenciado por recompensas externas. Queremos aprobación, reconocimiento y aceptación. Pero cuando nadie observa, esos incentivos desaparecen. Entonces emerge una versión más auténtica del individuo. Por eso las decisiones tomadas en privado suelen revelar mucho más que las declaraciones realizadas en público. Una persona puede aparentar disciplina frente a otros y comportarse de manera completamente diferente cuando está sola. Puede hablar sobre generosidad mientras actúa con egoísmo cuando nadie la observa. Puede proyectar una imagen de fortaleza emocional mientras se derrumba internamente. La distancia entre la imagen pública y la realidad privada varía enormemente de una persona a otra. Quienes aprenden a leer a los demás entienden que la coherencia es uno de los indicadores más importantes del carácter. No buscan perfección, porque ningún ser humano es perfecto. Buscan consistencia. Observan si las acciones coinciden razonablemente con las palabras a lo largo del tiempo. La consistencia genera confianza porque indica que existe una estructura interna relativamente estable. La inconsistencia constante, en cambio, suele señalar conflictos internos, falta de autenticidad o una fuerte dependencia de las circunstancias externas. Otro aspecto extremadamente revelador es la forma en que una persona maneja el poder. El poder actúa como un amplificador psicológico. No necesariamente transforma a alguien en una persona diferente, más bien expone rasgos que ya estaban presentes. Cuando alguien obtiene autoridad, dinero, influencia o control, muchas de las restricciones externas desaparecen. Entonces resulta más fácil observar sus tendencias auténticas. Algunas personas utilizan el poder para ayudar, otras para dominar. Algunas se vuelven más humildes al comprender su responsabilidad. Otras se vuelven arrogantes porque sienten que ya no necesitan ocultar ciertas actitudes. Por eso la manera en que alguien utiliza sus ventajas suele decir mucho sobre quién es realmente. También es útil observar cómo responde una persona al éxito ajeno. Este aspecto revela información profunda sobre su psicología. Cuando alguien cercano obtiene reconocimiento, oportunidades o logros importantes, pueden surgir emociones complejas. Algunas personas sienten inspiración, otras sienten admiración genuina. Algunas experimentan alegría sincera, pero otras reaccionan con resentimiento, minimización o crítica. La forma en que alguien procesa el éxito de otros puede revelar niveles de seguridad personal,
Autoestima y madurez emocional. Una persona segura no necesita que los demás fracasen para sentirse valiosa. Puede celebrar los logros ajenos sin percibirlos como amenazas. En cambio, quien basa su identidad en comparaciones constantes suele experimentar incomodidad cuando otros prosperan. Las dificultades también ofrecen oportunidades excepcionales para comprender a alguien. Mientras las condiciones son favorables, muchas características permanecen ocultas. Pero los desafíos eliminan capas de comodidad y exponen elementos fundamentales del carácter. La presión revela prioridades. La frustración revela paciencia o impulsividad. La pérdida revela resiliencia o dependencia. La incertidumbre revela fortaleza emocional o fragilidad. Por esta razón, las personas suelen conocerse mejor durante los momentos difíciles que durante los periodos de estabilidad. Las crisis funcionan como una especie de radiografía psicológica. Permiten observar estructuras internas que normalmente permanecen ocultas. Sin embargo, quizás una de las señales más poderosas para leer a alguien sea identificar sus patrones repetidos. Las personas pueden controlar comportamientos aislados durante periodos limitados, pero resulta extremadamente difícil ocultar tendencias constantes a lo largo del tiempo. Los patrones cuentan historias. Una persona que siempre encuentra excusas probablemente tenga dificultades para asumir responsabilidad. Alguien que constantemente culpa a otros suele evitar enfrentar sus propios errores. Quien repite promesas que nunca cumple está revelando una característica importante de su carácter. Quien mantiene compromisos incluso cuando resulta incómodo también está revelando algo profundo. Los patrones son mucho más fiables que las impresiones iniciales. De hecho, una de las razones por las que muchas personas juzgan mal a los demás es porque se dejan influir excesivamente por momentos aislados. Un acto amable no convierte automáticamente a alguien en una buena persona. Un error puntual tampoco define completamente a un individuo. Lo que realmente importa es la dirección general del comportamiento. Con el tiempo, los patrones se vuelven imposibles de ocultar. Las máscaras pueden mantenerse durante días, semanas o incluso meses, pero eventualmente la repetición termina revelando la verdad. Quienes desarrollan una gran capacidad para comprender a los demás no poseen poderes especiales. Tampoco leen mentes. Simplemente han aprendido a observar aquello que la mayoría ignora. Escuchan las palabras, pero prestan aún más atención a las acciones. Consideran las explicaciones, pero también observan los silencios. Analizan las promesas, pero se concentran especialmente en los comportamientos repetidos. Entienden que las personas comunican constantemente información sobre sí mismas, incluso cuando no son conscientes de ello. Cada elección revela una prioridad. Cada reacción revela una sensibilidad. Cada hábito revela una tendencia. Cada silencio revela una historia. Y cuanto más aprendes a observar estas señales, más clara se vuelve la naturaleza humana. Comienzas a entender que las verdades más importantes rara vez aparecen en declaraciones grandiosas. Surgen en los pequeños detalles que pasan desapercibidos para la mayoría. Surgen en los momentos ordinarios. Surgen cuando las máscaras se relajan, cuando las defensas disminuyen y cuando la autenticidad aparece, aunque sea por unos instantes. Porque al final, comprender a las personas no consiste en escuchar mejor lo que dicen. Consiste en aprender a ver todo aquello que comunican sin palabras. Detrás de cada acción humana existe una fuerza impulsora. Las personas rara vez hacen algo sin una razón, aunque muchas veces ni siquiera ellas mismas sean plenamente conscientes de cuál es esa razón. Observamos comportamientos, decisiones, ambiciones, relaciones y conflictos, pero lo que vemos en la superficie es solo el resultado visible de procesos mucho más profundos. Una de las ideas más provocadoras asociadas al pensamiento de Nietzsche es que gran parte de la conducta humana está impulsada por una búsqueda constante de poder, reconocimiento, influencia o significado. No necesariamente poder político o dominio absoluto sobre otros, sino una necesidad fundamental de expandir nuestra capacidad de actuar, de sentirnos relevantes y de afirmar nuestra existencia en el mundo. Cuando comienzas a observar a las personas desde esta perspectiva,
muchos comportamientos que antes parecían confusos empiezan a tener sentido. Descubres que detrás de una discusión aparentemente insignificante puede esconderse una lucha por el respeto, detrás de una demostración de generosidad puede existir una necesidad de reconocimiento, detrás de una ambición extraordinaria puede haber un deseo profundo de demostrar valor personal. Lo que vemos no siempre es la causa real, muchas veces es simplemente la manifestación visible de una necesidad invisible. La mayoría de las personas cree que toma decisiones de manera completamente racional, les gusta pensar que sus elecciones se basan en lógica, análisis y objetividad. Sin embargo, la realidad psicológica suele ser mucho más compleja. Las emociones, los deseos y las necesidades internas influyen constantemente en nuestras decisiones, incluso cuando creemos estar actuando de forma puramente racional. Por ejemplo, alguien puede decir que desea un determinado empleo porque ofrece mejores oportunidades profesionales. Eso puede ser cierto, pero también puede existir un deseo más profundo de obtener estatus, reconocimiento social o validación personal. Otra persona puede afirmar que busca una relación sentimental porque desea compañía. Sin embargo, detrás de esa explicación puede encontrarse una necesidad intensa de sentirse valorada o amada. Las razones que damos a los demás y las razones que realmente nos impulsan no siempre coinciden. Esta diferencia es fundamental para comprender a las personas. Cuando observas únicamente las explicaciones superficiales, obtienes una imagen incompleta. Pero cuando comienzas a identificar las necesidades emocionales que se esconden detrás de las acciones, accedes a un nivel mucho más profundo de comprensión. Uno de los deseos más poderosos en la experiencia humana es la necesidad de reconocimiento. Desde edades tempranas buscamos señales de que somos importantes para alguien. Queremos ser vistos, escuchados y valorados. Esta necesidad adopta formas muy diferentes dependiendo de la personalidad y las experiencias de cada individuo. Algunas personas buscan reconocimiento a través del éxito profesional, otras intentan obtenerlo mediante popularidad social, algunas lo persiguen a través del conocimiento, la creatividad o el liderazgo. Incluso quienes afirman no necesitar aprobación suelen encontrar alguna forma de reconocimiento que consideran valiosa. La búsqueda de reconocimiento es tan poderosa porque está profundamente relacionada con nuestra identidad. Cuando alguien nos aprecia, sentimos que nuestra existencia tiene importancia. Cuando nos ignoran, muchas veces experimentamos una sensación de disminución personal. Por eso tantas personas invierten enormes cantidades de energía intentando demostrar algo al mundo. Algunos quieren demostrar inteligencia, otros quieren demostrar fortaleza, otros quieren demostrar independencia, otros quieren demostrar superioridad, y muchos intentan demostrar su valor porque, en algún nivel, todavía dudan de él. Cuando entiendes esto, comienzas a interpretar el comportamiento humano de una manera completamente diferente. Ya no ves solamente las acciones, ves las necesidades emocionales que las impulsan. Observa a alguien que presume constantemente de sus logros. A primera vista podrías concluir que se trata simplemente de una persona arrogante. Sin embargo, detrás de esa conducta puede existir una necesidad intensa de validación. Tal vez durante años sintió que sus esfuerzos no fueron reconocidos. Tal vez aprendió que solo recibe atención cuando destaca. Tal vez construyó su autoestima alrededor de los logros y ahora necesita demostrarlos continuamente para sentirse valioso. Esto no significa que debamos justificar cualquier comportamiento. Significa que debemos aprender a comprenderlo. Las personas son mucho más transparentes de lo que imaginan cuando entiendes qué necesidades están intentando satisfacer. Otro deseo humano extraordinariamente poderoso es la necesidad de control. Los seres humanos suelen sentirse incómodos frente a la incertidumbre. Queremos predecir el futuro, reducir riesgos y proteger aquello que consideramos importante. Cuando sentimos que perdemos el control, pueden aparecer ansiedad, frustración e incluso agresividad. Por esta razón algunas personas intentan controlar conversaciones,
relaciones o situaciones. No necesariamente porque sean malintencionadas. Muchas veces lo hacen porque la incertidumbre les resulta emocionalmente difícil de tolerar. Observa cómo reacciona alguien cuando las cosas no salen según lo planeado. Algunas personas se adaptan rápidamente, otras experimentan una incomodidad extrema. Esa reacción puede revelar cuánto depende su estabilidad emocional de mantener el control. Quienes tienen una necesidad intensa de control suelen sentirse amenazados por la imprevisibilidad. Intentan organizar cada detalle, anticipar cada problema y dirigir cada situación. Detrás de esa conducta suele existir una búsqueda de seguridad. La seguridad, de hecho, es otra de las grandes fuerzas que impulsan la conducta humana. Aunque las personas hablan mucho sobre libertad, aventura y riesgo, gran parte de nuestras decisiones están influenciadas por la necesidad de sentirnos seguros. Buscamos estabilidad económica, relaciones confiables, rutinas familiares y entornos predecibles. Incluso quienes parecen amantes del riesgo suelen mantener ciertas áreas de seguridad en sus vidas. La necesidad de seguridad explica por qué muchas personas permanecen en situaciones insatisfactorias durante años. A veces continúan en trabajos que no disfrutan, otras veces permanecen en relaciones poco saludables. No porque sean felices, sino porque el cambio genera incertidumbre. La mente humana frecuentemente prefiere una incomodidad conocida antes que una incertidumbre desconocida. Comprender esta tendencia permite interpretar muchas decisiones que de otro modo parecerían irracionales. También existe una necesidad profunda de pertenencia. Los seres humanos somos criaturas sociales. Durante miles de años, pertenecer a un grupo aumentó significativamente las posibilidades de supervivencia. Aunque las condiciones modernas son diferentes, muchos de esos impulsos permanecen activos. Queremos sentir que formamos parte de algo. Queremos ser aceptados. Queremos evitar el rechazo. Queremos sentir conexión. Esta necesidad influye en opiniones, comportamientos, creencias y decisiones mucho más de lo que solemos admitir. Muchas personas adoptan determinadas actitudes porque desean ser aceptadas por su entorno. Algunas modifican opiniones para evitar conflictos, otras cambian comportamientos para encajar mejor en ciertos grupos. Incluso individuos que se consideran extremadamente independientes suelen verse influenciados por dinámicas sociales. Cuando observas cuidadosamente, puedes identificar qué grupos proporcionan sentido de pertenencia a una persona. Esa información suele revelar mucho sobre sus motivaciones y prioridades. Sin embargo, quizá uno de los conceptos más interesantes relacionados con la naturaleza humana es la búsqueda de significado. Las personas no solo desean sobrevivir, también desean sentir que sus vidas tienen propósito. La necesidad de significado puede impulsar actos extraordinarios de sacrificio, disciplina y perseverancia. Algunas personas encuentran significado en la familia, otras en el trabajo, otras en la religión, otras en el conocimiento, otras en la creación artística, otras en ayudar a los demás. La fuente específica puede variar enormemente, pero la necesidad permanece. Cuando alguien siente que su vida tiene significado, suele soportar dificultades con mucha mayor resiliencia. Cuando pierde ese sentido, incluso circunstancias favorables pueden parecer vacías. Por eso una de las preguntas más útiles para comprender a una persona es esta: ¿qué le da significado a su vida? La respuesta revela una enorme cantidad de información sobre sus decisiones, prioridades y aspiraciones. También es importante entender que muchas personas persiguen objetivos visibles mientras buscan satisfacer necesidades invisibles. Alguien puede perseguir riqueza, pero en realidad estar buscando seguridad. Otra persona puede perseguir fama, pero estar buscando reconocimiento. Otra puede perseguir poder, pero estar buscando respeto. Otra puede perseguir perfección, pero estar intentando evitar el rechazo. Los objetivos visibles son importantes, pero las necesidades subyacentes suelen ser aún más reveladoras. Por esta razón, quienes entienden la psicología humana observan no solo lo que las personas quieren, sino también por qué lo quieren. La diferencia puede cambiar completamente la interpretación de una conducta. Otro aspecto fascinante es que las personas suelen proteger aquello que consideran parte esencial de su identidad. Cuando una idea, un logro, una creencia o una característica se vuelve central para la imagen que alguien tiene de sí mismo,
Cualquier amenaza a ese elemento puede generar reacciones intensas. Por ejemplo, alguien que construyó su identidad alrededor de la inteligencia puede reaccionar defensivamente ante críticas intelectuales. Alguien que se considera una persona extremadamente generosa puede sentirse profundamente afectado si alguien cuestiona esa imagen. Alguien que basa su autoestima en el éxito profesional puede experimentar gran ansiedad ante cualquier fracaso. Las emociones intensas suelen señalar áreas psicológicamente importantes. Cuando identificas qué aspectos generan orgullo, miedo o sensibilidad extrema, comienzas a comprender qué elementos son fundamentales para la identidad de una persona. Las envidias también ofrecen información valiosa. La gente suele prestar atención a aquello que desea. Cuando alguien siente una reacción emocional fuerte frente al éxito de otra persona, muchas veces está revelando aspiraciones propias que todavía no ha satisfecho. La envidia no siempre se manifiesta como hostilidad abierta, a veces aparece como crítica constante, minimización o indiferencia fingida. Pero detrás de esas reacciones suele existir una pista importante sobre deseos ocultos. Las admiraciones funcionan de manera similar. Aquello que una persona admira profundamente suele reflejar cualidades que valora o aspira a desarrollar. Por eso observar a quien admira a alguien puede resultar tan revelador como observar a quien critica. Las personas también revelan sus motivaciones mediante los sacrificios que están dispuestas a realizar. Todos tenemos deseos, pero no todos estamos dispuestos a pagar el mismo precio para alcanzarlos. Algunos dicen valorar la salud, pero no sacrifican hábitos perjudiciales. Otros dicen valorar las relaciones, pero nunca sacrifican tiempo para cultivarlas. Algunos afirman que desean éxito, pero no aceptan el esfuerzo necesario. Las prioridades reales aparecen cuando surge la necesidad de elegir. El sacrificio revela compromiso, y el compromiso revela valores. Cuando observas aquello por lo que una persona está dispuesta a renunciar a comodidad, tiempo o recursos, obtienes una imagen mucho más precisa de sus verdaderas prioridades. Quizás una de las lecciones más importantes es que casi todos los seres humanos desean sentirse importantes de alguna manera. Esta necesidad adopta formas muy distintas. Algunos desean ser importantes para su familia, otros para su comunidad, otros para una organización, otros para la sociedad, otros simplemente para una persona específica. Pero la necesidad de sentir que nuestra existencia tiene impacto y significado parece estar profundamente arraigada en la experiencia humana. Muchas decisiones, ambiciones y conflictos se vuelven más comprensibles cuando reconocemos esta realidad. No somos únicamente criaturas racionales que persiguen objetivos prácticos. También somos seres emocionales que buscan valor, significado, pertenencia y reconocimiento. Cuando desarrollas la capacidad de identificar estas necesidades subyacentes, comienzas a leer a las personas con una claridad extraordinaria. Ya no te quedas atrapado en explicaciones superficiales. Empiezas a ver las fuerzas invisibles detrás de las conductas visibles. Comprendes que la arrogancia puede ocultar inseguridad, que la necesidad de control puede ocultar miedo, que la búsqueda de reconocimiento puede ocultar dudas internas, que la ambición puede ocultar una profunda necesidad de validación, que incluso la indiferencia puede ocultar heridas no resueltas. Y cuanto más observas estas dinámicas, más evidente se vuelve una verdad fundamental: las personas siempre están intentando satisfacer alguna necesidad emocional importante. Sus palabras pueden variar, sus estrategias pueden cambiar, sus personalidades pueden ser diferentes, pero detrás de las apariencias existe una